Lamentablemente, estamos acostumbrados a acudir al médico hasta que algo ya está mal. Cuando ya de plano algo nos duele o molesta demasiado es cuando acudimos a consulta. Pero un verdadero cuidado materno-fetal se trata de buscar y prevenir cualquier complicación. Afortunadamente, uno de los exámenes más económicos nos puede ayudar a identificar señales de muchas complicaciones. Se trata del EGO o examen general de orina. Suele pensarse que el examen de orina solo se necesita para saber si la mamá ya está embarazada o no, porque mediante los niveles de la hormona gonadotropina humana podemos confirmar el embarazo. Pero si se realiza de manera regular durante el embarazo, podemos sospechar o confirmar la presencia de enfermedades renales, deshidratación o mala alimentación, principios de diabetes gestacional. Si detectamos proteínas en la sangre, es una señal de alarma contra la preeclampsia. E incluso podemos detectar el consumo de fármacos o drogas. Pero lo más importante de todo es detectar las infecciones. 1 de cada 3 mujeres tienen algún tipo de infección y suelen ser asintomáticas, al menos al principio. Y las mujeres embarazadas no son la excepción. La infección de vías urinarias es la complicación más frecuente en el embarazo y 1 de cada 5 pacientes acude a consulta precisamente porque ya tienen síntomas de infección, que pueden ser desde que la orina, en vez de ser de color amarillo claro, se torna en algún otro color, o que hay presencia de ardor o dificultad para orinar, que se detecte un poco de sangre en la orina, o que ya de plano empiecen con fiebre o dolor lumbar, entre otros. Y el verdadero problema está en que si estas infecciones no se tratan a tiempo, pueden subir, ya sea por las vías urinarias, hacia los riñones, o por el cérvix, el cuello uterino, y llegar a las membranas de la placenta. Entonces, comienza a debilitar poco a poco, y al momento en que la infección logra entrar al líquido amniótico, el feto entra en alerta y activa sus mecanismos de defensa para atacar la infección, pero al mismo tiempo la madre y la placenta generan sus propias defensas. Todo esto se junta y generan contracciones, aumento de la presión, y las membranas placentarias, que de por sí ya estaban debilitadas por las bacterias, se rompen, y esto nos genera un parto prematuro. Entonces, muchas mujeres tienen partos prematuros y no se explican por qué o no saben qué sucedió. Pero si analizamos el líquido amniótico después del parto, lo más seguro es que encontremos bacterias, que pudieron haberse evitado con un examen general de orina. En CREAFAM, realizar un examen general de orina o un EGO es rápido, sencillo y económico. Solo recuerden que se debe realizar con la primera orina en la mañana, máximo la segunda. Pueden recolectar la muestra y que no pase más de 1 hora para que vengan a CREAFAM. CREAFAM, los expertos en sueños cumplidos.